Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Encuentro 307. Es viernes, una vez más estamos aquí acompañándoles en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y yo me siento feliz una vez más de estar con Padre Héctor. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios, Pati, y pues otra vez aquí con esas ganas de seguir compartiendo estas verdades del cielo. De verdad seguir que aprendiendo sí. juntos. De verdad que sí, Padre. Alguien me hizo un comentario que me gustaría hacerlo ahorita. Me dijeron, siempre comienzan el programa con muchas ganas. Con muchas ganas de aprender, de enseñar, de compartir, porque el compartir estas verdades a nosotros nos enriquece muchísimo. Y más con lo que nos quedamos la semana pasada, Padre. Pero antes de comenzar a platicar de lo que nos quedamos la semana pasada y de lo que nos trae en esta semana, ¿qué le parece si comenzamos con una breve oración? Claro que sí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en tu voluntad divina por este momento que nos permites nuevamente estar aquí reunidos en tu nombre para poder compartir estas verdades del cielo, este gran tesoro, Señor, que nos quieres dar y que para podernos adentrar en ello y poder recibirlo, pues tú nos quieres dar los conocimientos, porque es a través del conocimiento que podremos ir entrando dentro de tu voluntad, porque es un don, Señor, que tú das por medio del conocimiento, y por eso es que necesitamos de estas verdades. Por eso es que tú lo diste a Luisa, tú le diste este conocimiento, y al darle también el conocimiento, al disponerse ella también, pues le diste también el don de tu voluntad. Señor, pues te pedimos que nos sigas iluminando y nos des la gracia de poder comprender con gran claridad estas verdades, para así, conociendo su grandeza, su anchura, para así conociendo semejantes verdades, Señor, pues podamos nosotros amar este gran regalo que tú nos quieres dar. Así es que, Señor, pues pedimos la luz de tu Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos profundizar en este tesoro de conocimiento que nos das a través de tu sierva, de Luisa Picarreta, y que pues fue vida tuya y que fue vida de nuestra madre, y que pues también fue vida que le diste a Luisa y que ahora también nos lo quieres dar. Pues ayúdanos para que por medio del conocimiento amemos este gran tesoro y lo podamos valorar, lo podamos apreciar y lo podamos pedir para que un día tú no lo puedas dar. Así es que, Señor, pues estamos aquí. Pedimos siempre tu presencia, tu asistencia a través de tu Espíritu, Señor. Madrecita Santa María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, pedimos también, Señora nuestra, Madre nuestra, que pues nos acompañes por medio de tu presencia materna y tu intercesión. Ayúdanos, oh Señora nuestra, a poder poseer esa vida que fue tuya, y que por ser reina también, Señora, pues tú también en tu Hijo nos lo puedes dar, porque no hay gracia que venga del cielo que no venga a través de tu corazón. Por eso, Madre y Reina de la Divina Voluntad, te damos nuestra voluntad, Señora, para que nos cedas la divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, aquí nos encontramos nuevamente, Pati. Empezando otra vez, Padre, la semana pasada a mí se me quedó algo grabado. Sí. El que Jesús quisiera entretenerse con nosotros. Y me quedo pensando, ¿de qué maneras Jesús se entretiene conmigo? Yo, por ejemplo, cuando mi hijo estaba chiquito, a mí me encantaba entretenerme con él, perder mi tiempo con él, gastar mi tiempo con él. Y no hacíamos nada, de hecho, él era un bebé, él no hacía nada. Pero yo ahí estaba haciendo muchas cosas con él que para mí eran muy divertidas.
Y yo me imagino a Jesús haciendo muchas cosas conmigo o con cada uno de los que nos están viendo o escuchando, entreteniéndose con nosotros. ¿De qué se trata eso, Padre? Estaba pensando en lo que Dios Padre dice en el Jordán. Apenas Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, se rasgaron los cielos y el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre Cristo y se escuchó esa voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. En otras palabras, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis entretenimientos. Sí, ¿verdad? O sea, porque en Él he encontrado todo mi contento, toda la alegría de mi corazón. Es este Hijo mío, amado. Y lo que es interesante es que Dios en un principio también tuvo sus entretenimientos con Adán. Cuando Dios le da esa vida humana, pero a la vez esa vida divina. Porque podemos decir, hablando de vida humana, vida divina, podemos decir en el mundo entero, todos los seres humanos tienen vida humana. Tienen vida humana porque, bueno, porque tienen un cuerpo que está vivo, por el alma que es esa vida de ese cuerpo, y porque pueden razonar, porque pueden decidir, porque pueden recordar, y así, ¿verdad? Por las facultades del alma que hay en uno. Y bueno, tiene uno vida humana, uno come, uno bebe, uno corre, bueno, pudiéramos decir tantas actividades que uno como humano puede hacer. Y entonces, pero está uno en el nivel del humano solamente. Eso no quiere decir que uno posee vida divina, porque ya en sí la vida divina es la vida de Dios en el alma, la cual en general, digamos, todos los bautizados la pudimos recibir también en nuestro bautismo, y se ha ido recibiendo también en la recepción de los sacramentos. Entonces recibimos esa vida de cielo, por eso lo que le llamamos la gracia, y la gracia que es la presencia de Dios en el alma. Entonces a Dios le poseemos en ese sentido por gracia, y cuando uno se mantiene en gracia, pues bien, y uno obra con deseo de agradar a Dios, entonces de alguna manera Dios tiene cierto, podemos decir hasta cierto sentido, entretenimientos con nosotros porque le somos agradables. Se rompe esa relación entre padre e hijo cuando pues dejamos entrar el pecado. Pero cuando hablamos aquí ya de ese entretenimiento que había entre Dios y Adán en un principio, entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, entre, podemos decir, Dios Padre y su hija, la Virgen Santísima María, y podemos aquí poner en este caso también a Luisa, y si ha habido alguien más que ha vivido en la divina voluntad, pues también el Señor lo ha hecho, nomás que no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Sí. Porque eso, para saber si una persona ha vivido en la divina voluntad, pues solo que Dios nos lo revelara, porque de otra manera, ¿cómo podemos saber que el Señor le ha dado el don de su voluntad a alguna persona? Entonces, pero ya cuando la persona, digamos, vive en la divina voluntad, ha pasado a un nivel sublime, ¿verdad? De perfección, donde Dios no solamente ve su imagen, o sea, su santidad, su pureza, sus virtudes, en un sentido lo ve en esa persona que vive en gracia y que obra para agradarle a Dios, que en este caso podemos decir los santos. Y uno pues lo intenta, más que a veces como que somos más titubeantes, ¿verdad? Sí. Porque por un lado ahorita lo queremos entretener, pero al rato le damos bofetadas
con nuestros actos pecaminosos. Así es. Entonces, pero vemos en el caso de los santos que fueron constantes en el bien, constantes en la virtud, y entonces pues de alguna manera sí formaban, había ese entretenimiento, pero es todavía muy distinto de hablar de cuando ya tratamos del nivel de una persona que vive en la divina voluntad, porque esa alegría o ese entretenimiento que hay entre Dios y quien vive en su voluntad es una alegría perfecta que Dios está teniendo en esa persona. Porque en el caso de Jesús, tú eres mi Hijo el amado en quien me complazco. O sea, ¿hasta qué nivel Dios Padre tiene sus complacencias en su Hijo? Uh-huh. No estamos hablando de algo pequeño, sino es Dios quien hace feliz a Dios. Y esa es la diferencia también de una persona que vive en la divina voluntad. Es Dios, no porque es una criatura, es Dios haciendo feliz a Dios por el hecho, no en el sentido de que esta criatura es Dios, es divinizada, pero es la voluntad divina de Dios uh-huh. que hace feliz a Dios, ¿verdad? Y porque esa persona que ahora está viviendo en la voluntad de Dios, entonces como obra como Dios, entonces ese contento, esa alegría, esa complacencia que le da a Dios es al nivel de lo que Dios merece como Dios, porque solo Dios merece a Dios, pero nosotros siendo tan pequeños, ¿cómo podemos merecer a Dios o que Dios tenga una complacencia perfecta en nosotros, a menos que sea su voluntad de Él como Dios la que obre en nosotros, en nuestra humanidad, así como la divinidad obró en la humanidad de Cristo, o digámoslo de otra manera, como la divina voluntad obró en Jesús, en su humanidad. Entonces, así también la divina voluntad, la divinidad obró en María Santísima, en su humanidad. Y así la divina voluntad obró en la humanidad de Luisa y lo hizo en Adán inocente. Entonces, es de lo que entonces hace la divina voluntad, es, digámoslo de esta manera, es endiosar nuestros actos. De ser humanos se vuelven actos divinos. Y por eso Dios ahora tiene su complacencia perfecta y sublime. Ese era el entretenimiento que en un principio Dios tenía con Adán. Y después Adán, por hacer su voluntad, redujo a Dios a una tristeza tremenda. Podríamos ¿verdad? decir, Padre, entonces que cuando estamos viviendo en gracia, cumpliendo los mandamientos o tratando de cumplir los mandamientos, nosotros de todas maneras entretenemos a Dios, pero a modo humano. A modo humano y en pequeño. En pequeño. Ahí está la no importancia como Dios merece, ¿no? de que ya entremos a vivir en la divina voluntad para poder darle esos contentos a modo divino, ¿no? Y solamente viviendo en la divina voluntad es como vamos a lograrlo. Pues sí, mira, pongámonos a pensar en esto. Estamos viviendo en un tiempo muy complejo. Sí. Muy difícil, de mucha confusión dentro de la iglesia, confusión fuera. Estamos recibiendo noticias de por aquí, de por allá, y pues a menos de que uno esté ciego, ¿verdad? Uh-huh. Si uno ve con claridad, ve uno que hay muchas mentiras, sí. Hay muchos engaños, y bueno, y vemos también que el pecado pues ha crecido de una manera tal, o al menos yo en lo personal lo puedo percibir así, de una manera tal que no merecemos que Dios nos tenga paciencia ya, que más bien lo que merecemos es como humanidad, ¿verdad? Como humanidad es que Dios azote la humanidad, que haga uso de su justicia para que corrija al mundo, porque la manera que estamos ya somos incorregibles como humanidad, ¿verdad?
porque es muy complejo para muchas personas ver toda esta realidad, y muchas veces creo que hasta si se les habla con gran claridad, lo único que va a suceder es que se van a confundir y va a ser muy difícil que puedan creer. Pero lo que sí es cierto es de que el pecado no ha minorado. En lugar de ser mejores, supuestamente hemos ido avanzando quizás en la ciencia y tantas cosas, que conocimientos que antes no se tenían y que ahora se tienen, pero en cuestión de santidad está uno peor. Sí. No, en cuestión de la virtud está uno peor, porque ahora ya lo negro es blanco y lo blanco es negro, y ya cada quien creándose su propia verdad, y entre más y más yo lo veo, esto sí lo veo con gran claridad, se está perdiendo mucho la fe, y al perderse la fe se pierde también pues el sentido de lo que de que pues hay un Dios, de que hay un Dios, y que ese Dios también tiene pues digamos ciertas reglas que nosotros debemos de seguir para poder vivir en armonía como humanidad también, o al menos nosotros como cristianos, sí, ¿verdad? Que deberíamos ser esa luz del mundo, y para así iluminar a todos los demás por medio de nuestro ejemplo, y por medio también de nuestras palabras, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Debemos de ser esa luz, pero no es así. Yo creo que es muy fácil que uno, hasta en una casa, y los que nos están escuchando lo saben por experiencia, que quizás el papá o la mamá están muy entregados al Señor y luchan por ser santos, incluso por ser santos, pero los hijos, dices, es un lío, y un montón de hijos rebeldes, ¿verdad? Eso. Y cuántos de esos mismos hijos hasta pues su rebeldía es tal que no solamente han caído en adicciones y que están bien sumergidos en estas adicciones, sino que hasta casos ya donde hasta termina uno abortando, termina uno, o sea, cometiendo hasta crímenes, satanismo, ¿verdad? Padre, se está viendo mucho. Está creciendo mucho el satanismo y la brujería, por la curiosidad, sí, por lo que sea, ¿no? Y ve uno las cosas muy serias, o sea, uno se pone a pensar, por ejemplo, también en México, ¿verdad? Y yo creo que pues muchos saben de todo esto, que con todo este lío del crimen organizado, que ya la gente no solamente mata, sino que tortura antes de matar, sí, y que lo manden a los familiares en pedacitos a sus casas, ¿no? Entonces el mal está escalando. Está escalando, y entre más el ser humano se está, iba a decir animalizando, pero los animales son mejores que nosotros. Nos estamos muchas veces deshumanizando. O bestializando, o quizás demonizando también. Sí. Porque en muchos casos es así. Y muchas veces los peores, que generalmente muestran una cara muy como benévola, es muchos de los mismos líderes de hasta arriba, ¿verdad? Que llevan ese tipo de control sobre la humanidad, y que uno no sabe todo lo que está diciendo. Si uno menciona todo eso, es un escandalazo tremendo. Sí. Son muchas cosas que se están viviendo, pero tiene mucho que ver por el alejamiento de Dios, la falta de fe, y eso es lo que nuestro Señor decía también, que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Pues estamos en este tiempo donde hay muy poca fe en la tierra. Hay muy poca fe. Y si hay fe, quizás es en muchos otros. Por ejemplo, nosotros los cristianos, yo digo que hay poca fe, porque siempre son unos cuantos. Y si hay una fe, es una fe muy, muy distorsionada, muy frágil, o muy aguada, no sé cómo calificarla, esa fe que no salva a nadie, porque nomás sí creo que hay un Dios y todo, pero no se vive. ¿Quién se confiesa? Pues nosotros, por ejemplo, como católicos, ¿cuántas personas que se fueron bautizadas católicas realmente se confiesan, comulgan, están yendo continuamente a la Santa Misa, rezan el rosario en sus casas, tienen una relación personal con Dios? ¿Cuántos son de las personas muy que pocos, hacen eso? Si entre nuestra pocos. Misma familia, ¿cuántas personas hacen eso, verdad? Y eso nada más, digamos, en los que somos
católicos, pero en general yo veo que hay una pérdida de fe muy grande. Hay otros que tendrán fe, pero ¿fe en qué? En dioses paganos, en dioses que no salvan. ¿Qué dice? Porque el único Dios verdadero es nuestro Dios, y estamos en este tiempo que no solamente otras personas que pertenecen a otras religiones digamos, han rechazado a Dios quizás digamos por ignorancia, porque pues simplemente tienen otro credo, tienen otros dioses, pero incluso los mismos que deberíamos de ser celosos de nuestra fe, muchas veces no es así, y a veces los mismos que están en la parte más alta en nuestra jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Dice uno, es pérdida de la fe cuando todo este lío, por ejemplo, de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la pérdida de la fe, y esa apostasía la pueden encontrar tanto dentro como fuera también. Sí. O sea, no hay fe. O sea, es el abandono en la fe verdadera, el rechazo a la fe verdadera, y todo eso lo puede uno ver con claridad también. Entonces, pues yo digo, de entre todo el mundo, toda la gente que está en el mundo, ¿cuántos en verdad le agradan a Dios? ¿Cuántas personas viven en gracia, por ejemplo, para empezar? Que viven en gracia. ¿Cuántas personas? Fíjese, padre, que dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos ministerios, ¿cuántas personas viven en gracia en el ministerio? En el mismo ministerio. En el ministerio. Exactamente. Hay muchos ministerios que están tan enfocados en el dinero que se olvidan de evangelizar. Sí. Y se están viendo cosas tremendas dentro de la iglesia, uh-huh. Y fuera pues más, ¿verdad? Y luego más, yo por ejemplo, oyo la predicación, pongámonos a pensar en la predicación. ¿De qué es la predicación? ¿De qué es la predicación? O sea, yo digo que a veces se está predicando un Cristo un cuate, ¿no? Un Cristo buena onda. Muy permisivo. Un permisivo, ese que puedes hacer lo que sea y aún así pues te vas al cielo, ¿verdad? O sea, porque ya como que los 10 mandamientos no son tan necesarios para salvarnos, y sin ya embargo, los reducieron, ¿no? Y sin embargo, el Señor para poder salvarnos siempre va a tomar en cuenta todas las reglas que Él puso, ¿no? Sí. Que es en este caso sus mandamientos divinos. Así le dijo al hombre rico, que le llegue y le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues cumple con los mandamientos. Fácil, ¿verdad? O cuando dice el Señor también, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. O también, claro, o como también dice la misma Escritura, que el justo vivirá por la fe. Pero pues, o sea, pues ¿cuál fe? ¿No? Y entonces, vemos todo esto. Y hay almas que viven en gracia, que le están tratando de ayudar al Señor a salvar almas, pero no viven en la divina voluntad. Uh-huh. Entonces lo hacen con todo el corazón, y quizás muchas de estas personas, pudiera decir, quizás son santas también, porque llevan una vida de sacramental, se confiesan con regularidad para mantenerse en todo tiempo en gracia de Dios. Y yo lo digo como porque yo confieso, ¿verdad? Sí. Me llegan personas así que digo que son gente muy santa, que a veces me cuentan unos pecados que yo pudiera decir, bueno, son unos pecadillos, ¿verdad? Pero que para la persona es algo serio, porque ya no quieren ofender al Señor ni siquiera con un pecadito pequeño, uh-huh. Porque ha nacido tanto el amor al Señor que solo le quieren agradar. Y cuando a veces tienen alguna caída, que generalmente en ciertas personas que yo puedo decir que también conozco, pues no es algo tan serio, o sea, no les quita la gracia. Uh-huh. Pudieron no haberse confesado y aún así pudieron haber recibido al Señor en comunión, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues también los pecados veniales, pues con un acto de contrición se pueden ir, o incluso al recibir la comunión, uh-huh. ¿Verdad? Porque la comunión es fuego, mientras que el pecado venial es paja. ¿Y qué va a pasar con la paja en el fuego? Quema. Entonces, y así, pero obran con su voluntad. Y estamos en un tiempo donde ya no solamente debemos de hacer actos con nuestra voluntad humana, aunque sean santos, porque uno obedece a Dios. Sí.
sino actos en la voluntad divina, porque ahorita lo que más va a complacer a Dios para poder, digamos, quizás aminorar todo lo que lo que estamos y lo que se nos viene, pues necesitamos más, digamos, difusión de la divina voluntad para que las personas conozcan e empiecen a intentar, para empezar, a hacer actos en la divina voluntad. Invitar siempre a la voluntad de Dios, que sea la voluntad divina la que divinice todos sus actos, tanto voluntarios como involuntarios. Entonces, es increíble todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que cuando nosotros le decimos sí a Dios, Él es el que lo hace. No es que nosotros seamos las grandes maravillas, no. O como las 7 últimas o las 7 más grandes maravillas más grandes del mundo, no, nada que ver. O sea, nosotros seguimos siendo pequeñitos, podemos decir somos nada pero en el todo, y el todo puede hacer tantas cosas en la nada. De la nada creó el universo solo con el poder de su voluntad. Dijo hágase y se hizo todo. O sea, con la nada, ¿cuánto puede hacer el todo, que es Dios? ¿Cuánto puede hacer en nosotros si nosotros le damos nuestra voluntad? Por lo menos para empezar a ejercitarnos, empezamos a invitar a su voluntad divina para que venga a obrar en nosotros, para que divinice nuestros actos, para que los haga santos. Y santos en su voluntad, a su nivel, grandes como los de la Virgen, como los de Jesús. Dice, wow, imagínense. ¿Eso puede hacer Dios en mí? Sí, pues es Dios, Él lo puede hacer en mí. Nomás que está de que yo quiera. Hay que creerle a Dios, ¿no? Exactamente. En uno de los escritos, no me recuerdo en cuál, pero Luisa le está preguntando algo a Jesús. Y Jesús le dice, y tú tienes fe, y tú tienes fe. Y cuando a mí me pasa algo que en mi vida personal, que yo dudo de que Dios va a ayudarme a proveer, me recuerdo esas palabras de Jesús diciéndome, Patricia, ¿y tú tienes fe? ¿Qué será de los que no tienen fe, verdad? Sí. Y es algo que es como un fuego en mí, yo sí tengo fe. Entonces, para mí, Padre, esto de la divina voluntad no podía llegar en mejor tiempo, porque como usted dice, estamos viviendo en tiempos bien difíciles y es como quien dice la tabla de salvación. Y bueno, de eso se trata un poco las verdades que traigo ahora, ¿verdad? A ver, Padre, comience a compartirnos, porque si no, se nos va a ir la hora y no compartió su verdad completa. Pues bien, esta verdad se encuentra en el volumen 12, la verdad es la número 20, o septiembre 28, 1917. Dice Luisa, continuando en mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, las tinieblas son densas y las criaturas se precipitan cada vez más. Es más, en estas tinieblas van cavando el precipicio donde perecerán. Se oye fuerte esto, ¿no? Se oye fuerte, pero actual, ¿no? Pues pareciera que el Señor nos está hablando más ahorita, bien lo que dijo tiempo. En 1917, nos los está diciendo principalmente para nosotros, ¿sí? En el 2021. De verdad que sí. La mente del hombre ha quedado ciega, no tiene más luz para mirar el bien. Ahora el bien es malo y lo malo es bien, es bueno. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, una persona que trabaja en una clínica de aborto, piensa que está haciendo el bien. Sí. ¿Verdad? La gran mayoría de las personas que trabajan en esas clínicas y en algún momento el Señor les da la luz de ver la realidad, siempre su compartir es que yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Exactamente, por eso. ¿Por qué? Porque se ha desechado los mandamientos de Dios. Así es. O más bien se ha desechado a Dios y quitamos a Dios del corazón. Dios, que es amor, ¿qué le pasa a la humanidad? Se embrutece. Así es. Se embrutece. Entonces, por eso Dios es tan necesario. Dios, que es amor. Si no, perdemos el amor, ¿y qué nos queda?
La mente del hombre ha quedado ciega, no tiene más luz para mirar el bien, sino solo el mal. Y el mal lo inundará y lo hará perecer. Así que donde creía encontrar salvación, encontrará la muerte. ¡Ay, hija mía! ¡Ay, hija mía! Después ha agregado: los actos hechos en mi voluntad son como soles que iluminan a todos. Y mientras dura el acto de la criatura en mi voluntad, un sol de más resplandece en las mentes ciegas. Y quien tiene un poco de buena voluntad encontrará luz para salvarse del precipicio. Los demás todos perecerán. Por eso, en estos tiempos de densas tinieblas, cuánto bien hacen los actos de las criaturas hechos en mi voluntad. Quien se salve será únicamente en virtud de estos actos. Urge. Esto es impresionante, de verdad. Esto es impresionante. Claro que cuando uno ora y uno se sacrifica, son actos que se están haciendo para hacer la voluntad de Dios. Y por un lado, pues está bien, siempre ha sido así, generalmente en la historia de la iglesia. Sí. Y lo más lo vemos en la vida de los santos. Pero el Señor como que aquí nos está diciendo algo. Sí, hijos, pero hace falta algo más. Y algo más grande. Y eso algo más grande, que es inmenso, que es omnipotente, es mi voluntad divina obrando en la criatura. Por eso ya no solamente actos humanos, no más, sino actos divinos. Y lo interesante de esto, Padre, es que no necesitamos cambiar los actos, solamente la intención, para divinizar esos actos. O sea, vamos a seguir haciendo las mismas oraciones, las mismas devociones que nosotros tenemos, pero invitando a la divina voluntad. Yo creo, ¿no? mira, por todo lo que estamos viviendo, necesita uno, yo incluso una recomendación que puedo dar, para que quizás en ciertos lugares en donde estén, que puedan crear como cenáculos de oración. Eso es algo que la Virgen, nuestro Señor, han estado recomendando mucho, crear cenáculos de oración. No sé si se les pueda permitir tenerlo en la iglesia, en el templo donde asisten, y si no, también en sus casas. Pero pueden ser incluso grupos pequeños, no tienen que ser grupos grandes, pero grupos que se reúnan principalmente para reparación y para reparar y consolar el corazón de nuestro Señor. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque al complacer al Señor con nuestros actos, amándolo, consolándolo y reparándolo por los pecados de la humanidad, entonces esto genera, digamos, en el Señor este gran contento que podemos decirlo así, que lo obliga a mandar gracias de conversión y de salvación. Y esto necesitamos unirnos para orar y sacrificarnos para poderle ayudar al Señor en la salvación de las almas. Como decía nuestra madre, muchas almas se condenan porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Entonces, pues eso es lo que yo sé, que hay personas que lo hacen, pero quizás hay que hacerlo más enfocados, ¿verdad? Quizás yo en lo personal, recomendaciones que puedo dar, que sería primero, ir a la Santa Misa lo más que se pueda. Si pueden ir a misa diaria, bendito Dios, pueden ir a misa diaria. Y si no pueden ir a misa diaria, pues vayan lo más que se pueda. Visitas al Santísimo. Si se puede visitar el Santísimo diariamente, pues hay que irlo diariamente. Y si no, lo más que se pueda también. El rezo del rosario todos los días. La coronilla de la Divina Misericordia también.
Y quienes tienen las 24 horas de la pasión, hay que hacer una hora diariamente, pero ya no necesariamente podemos decir que ahorita lo hago estos 24 días y después paro. No, eso puede ser continuo. Hay otro quizás que puede decir como el rosario de la sangre preciosa y puede haber más, ¿verdad? Sí. La coronilla del amor y tantas otras oraciones, devociones que tiene la gente. Pero y aparte de eso, si trabajan, hay que ofrecer todo su trabajo, su sacrificio, su sudor, todo, ¿verdad? Si están sufriendo, ofrecer sus sufrimientos, su llanto, todo. Pero todo eso que se está haciendo, hay que hacerlo en la divina voluntad. Sí, hay que divinizar todo eso. De todos modos pasamos por todo eso, Padre. De todos modos trabajamos, de todos modos oramos, de todos modos vamos a misa. Porque no y ya nomás solo es ponerle el ingrediente, sí, ¿verdad? La salecita, ¿verdad? De la divina voluntad. Por eso desde el principio del día ya uno comienza, pues puede uno empezar a invitar a la divina voluntad a obrar en uno. Anteriormente hablamos un poco de la oración, sí, ¿verdad? De la oración, del acto preventivo y el acto actual. Pero desde la mañana ya uno puede hacer, espero que tengan las oraciones, ¿verdad? Pero ya desde el principio uno puede empezar a hacer una oración, quizá como Padre te amo, revélanos a tu Hijo, pues solo por Él y en Él podemos llegar a ti. Padre te amo, entro en tu querer, es más, dame tu mano y ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad, a fin de que todo lo que haga sea todo hecho en tu voluntad. Algo así, ¿verdad? O Jesús te amo, revélanos al Padre, revélanos su santísima voluntad y haz que ella reine en mí como reinaba en ti. Y en esta oración que hace uno, que venga la divina voluntad a darle vida a todos mis actos involuntarios, que allí empieza Jesús te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi voz, a respirar en mi respiro, palpitar en mi corazón, a moverte en mi movimiento, circular en mi sangre, a desear en mis deseos, a sentir en mis sentimientos, a caminar en mis pasos, a obrar en mis manos. Jesús te amo, ven divina voluntad, a orar y a obrar en mí, y luego ofrece a ti todos estos actos como míos a ti para satisfacer por todos y por las oraciones y actos de todos y para darle al Padre la gloria que deberíamos darle a todas las criaturas. O a veces así sencillo, ¿verdad? Porque son oraciones que yo también memoricé, ¿verdad? Y que por ahí a veces le doy un pequeño cambio, porque ya simplemente como lo hago de memoria, pero pues a veces lo digo distinto. O simplemente, Señor, es mi intención hoy en este día hacer todo en tu voluntad. Quiero, Señor, hacer todo en tu voluntad, de manera que todos mis actos, tanto voluntarios como involuntarios, estén divinizados por tu voluntad divina. Y en cada acto voluntario, o sea, mi trabajo, lo que voy a hacer en la casa, pues el atender a la familia, Señor, tanto mis actos voluntarios como involuntarios, mis miradas, los latidos de mi corazón, mis respiros. Entonces, tanto mis actos voluntarios como involuntarios estén divinizados por tu voluntad. Y en cada acto, Señor, quiero poner un te amo, Dios mío, venga tu reino y salva las almas. Y de manera que durante el día ya puse mi intención y estoy en cada pensamiento, el latido de mi corazón, movimiento, todo estoy diciendo, Señor, venga tu reino, te amo, venga tu reino, salva las almas. Salva las almas. Y todo esto hecho en la voluntad de Dios, en los actos voluntarios. Y durante el día uno, sabiendo que uno ha ofrecido todo eso al Señor, ya se lo ofreció uno al Señor, y ya tuvo uno esa intención, lo único que hace es durante el día uno renueva lo que hizo, ¿verdad? Porque en el momento quizás ahorita que va, no sé, llegó a visitar el Santísimo, por así, Señor, pues bueno,
En este momento me sigo sumergiendo en tu voluntad. Y en tu voluntad, Señor, te ofrezco este momento de estar aquí en tu presencia. Señor, a través de este mi acto te quiero repetir continuamente, te amo, te amo. Y Señor, a través de esto te lo ofrezco también este momento para que lo uses para la conversión y la salvación de las almas. Eso es sencillo, Padre. A mí me encanta. Estoy segura que las personas que están escuchando están disfrutando mucho de estos ejemplos que usted está dando para orar. Mucho de mi oración yo la tomo de escucharlo, orar a usted. Y estoy segura que allá también están tomando nota. Pero yo le agregaría algo, Padre. Las personas que tenemos hijos, hagamos esta oración en voz alta. Especialmente en la mañana, cuando oramos con nuestros hijos, que ellos sepan que hay que orar por la salvación de las almas, que hay que poner esta intención. Desde el principio lo pone su intención. Sí, y claro. yo he encontrado que, por ejemplo, esta semana he estado haciendo eso, poniendo esa intención, y me he dado cuenta que Ángel quiere hacerlo también. Él ha entendido el mensaje y él también quiere hacerlo, y él dice que va a ofrecer la Eucaristía para la salvación de las almas y cosas así. Y es bonito ver a nuestros hijos que participen, porque no vamos a estar toda la vida. Lo que les podamos enseñar ahorita se les va a quedar, y la semilla que sembremos pues es lo que va a crecer en el corazón de ellos, ¿no? Pues gracias por compartir todas esas oraciones, Padre. Bueno, solo digo, son ejemplos, ¿verdad? Porque a veces puede cambiar, ya cuando uno está adentrándose más en esto de la divina voluntad, después se le va a volver algo como normal, y cuando uno ore lo va a hacer, o sea, con más precisión, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero es bueno los ejemplos, Padre, porque al menos en mi experiencia, con las personas que yo he hablado un poquito de divina voluntad y les digo esto del cambio de la intención, me dicen siempre, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ellos quieren saber exactamente cómo se hace para poderlo hacer. Y los ejemplos que usted dio son muy sencillos, pero es que divina voluntad es así, es sencillo, es nada más cambiarle la intención. Entonces ya vamos a tomar nota y ya sabemos cómo vamos a orar mañana en la mañana, ¿verdad? Bueno, pues... Ahora con esta intención, pues lo que se espera también es que nosotros nos mantengamos perseverando, para que al mantenerse uno perseverando, pues o sea, el Señor tome en serio también las riendas de nuestra vida. Sí. Y precisamente aquí de esto el Señor le habla poquito más, le habla a Luisa en esta misma verdad. Entonces, pues le dice, aquí sigue hablando esta Luisa, después que el Señor le menciona que lo que busca que se hagan actos en su voluntad, porque bueno, dice porque quien se salve será únicamente en virtud de estos actos. Entonces ahora Luisa dice, dicho esto, se ha retirado, después ha regresado de nuevo y ha agregado: el alma que hace mi voluntad y vive en ella, puedo decir que es mi carroza. Imagínense una carroza como la que le llevaban los soldados romanos. Ajá. ¿Verdad? Los caballos y él en la carroza y con las riendas. El soldado llevaba las riendas y dirigía los caballos a donde él quería, ¿verdad? Bueno, el alma que hace mi voluntad y vive en ella, puedo decir que es mi carroza, y yo tengo las riendas de todo. Tengo las riendas de la mente, de los afectos, de los deseos, y ni siquiera una dejo en su poder. Y sentándome sobre su corazón para estar más cómodo, mi dominio es completo y hago lo que quiero. Ahora hago correr la carroza, ahora la hago volar, ahora me lleva al cielo, ahora giro por toda la tierra, ahora me detengo. Oh, cómo soy glorioso, victorioso, y domino e impero. Si después el alma no hace mi voluntad y vive del querer humano, la carroza se deshace, me quita las riendas y yo quedo sin dominio, como un pobre rey expulsado de su reino, y el enemigo toma mi puesto
y las riendas quedan en poder de las propias pasiones. Por eso, ¿verdad? Claro que uno dice, ¡ay! Porque está uno en la lucha, ¿verdad? Sí, constante. Está en la lucha. Entonces, pero lo que aquí nos está diciendo el Señor también es que necesitamos estar perseverando en el bien, perseverando en la virtud, perseverando en el hacer la voluntad de Dios, pero a la vez también perseverando en dejar que la voluntad de Dios obre en nosotros, en nuestras vidas, y de modo que pues no solamente pues estemos haciendo la voluntad de Dios, sino dejando que su voluntad sea la vida de nuestra vida. Claro que, como habíamos mencionado anteriormente, no puede uno decir, yo ya vivo en la divina voluntad. No, ¿verdad? Qué bueno fuera que si es que ya entramos ahí y no podemos, y ya no salimos. Pero ¿cómo podemos decir que no hemos entrado? Porque todavía sentimos el peso de nuestra concupiscencia. Así es. Todavía nuestras inclinaciones a pecar nos llevan a eso. Y por eso es que seguimos yéndonos a confesar. Solo Dios sabe en qué momento se lo va a dar a uno. Pero se lo va a dar a uno nuevamente. Es por medio del conocimiento. Porque el Señor no le va a dar a uno el reino de su voluntad. Si la persona no está interesada en saber qué es y de qué se trata y cómo se vive, o sea, uno tiene que conocerlo, tiene que haber el mérito, y para eso uno tiene que leer y meditar y así, y mientras uno lee y medita, pues entonces el Señor va a ir obrando esa transformación en el corazón de la persona hasta que se llegue el momento donde el Señor diga, toma, es tuya, ¿verdad? Entonces hay que leer, meditar y practicar, pudiéramos decirlo así, ¿no? Leer, meditar y practicar, y seguir leyendo y meditando y seguir practicando y seguir otra vez leyendo, meditando y practicando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor se la dé a uno. Porque en ese leer, meditar y practicar es como se van a ir muriendo las pasiones humanas, y va a llegar el momento que va a ser tan haciendo, digamos, el Señor va a ir abriendo campo en nuestra vida y nos va a ir dando más esa vida a tal grado que llega el momento, hijo, es tuyo. Pero lo que yo puedo entender de todo esto, de que el vivir en la divina voluntad no se le va a dar al Señor así, ¡zas!, como se la dio a Adán. Pues ¿qué creen? Que no. No nos va a tocar eso. Esa gracia ya. ¿Y qué pasó? Adán se le dio así, la perdió. Entonces ahora se va a necesitar el mérito. Y el mérito es que uno se esfuerce también. Por eso hay que leer, meditar y practicar. Entonces, pero ahora ya que se logra esto, bueno, ¿qué es lo que espera el Señor? Que al tomar la rienda de nuestra vida, al tomar las riendas de nosotros siendo esas carrozas, el Señor, o sea, llevándonos Él y nosotros esa carroza, Él nos lleva a donde sea, nos dirige a donde sea, y puede uno obrar, y Él puede obrar como Él quiere, a su modo divino y como quiera y donde quiera. Entonces, por eso dice el Señor, y sentándome sobre su corazón, se me hace muy bonita esta manera que la pone el Señor, ¿verdad? Y sentándome sobre su corazón para estar más cómodo, mi dominio es completo y hago lo que quiero. Ahora hago correr la carroza, ahora la hago volar, ahora me lleva al cielo, ahora giro por toda la tierra, ahora me detengo, y como soy glorioso, victorioso, y domino e impero. Y lo que pues tenemos esa opción, ¿verdad? Dejar que el Señor domine, impere, reine en nosotros, porque si no es Él, entonces alguien más lo va a hacer. Sí, qué bueno, y qué felicidad tan grande, ¿no? Podríamos nosotros obtener dejando que Jesús lleve las riendas de nuestra carreta, ¿no? Hay un ministerio que está tambaleando mucho, a punto de desaparecer. Y me llamaron y me estaban comentando eso, que están tristes. Y yo dentro de mí pensé, bueno, y les dije, este es el momento preciso, el Señor quiere algo más de ti.
¿por qué no te pones a leer los libros de Divina Voluntad? Ya que no vas a tener nada que hacer, ya no vas a tener que ir a reuniones semanales, ponte a leer. ¿No será eso lo que el Señor quiere? A lo mejor quiere que haya una carroza más, ¿no? Padre, pues se nos está yendo el tiempo. ¿Qué le parece si le hago la pregunta y luego vemos a ver qué más nos puede compartir? Esta pregunta quedó pendiente de la semana pasada. Por falta de tiempo, ¿verdad? Se nos va el tiempo volando aquí. Pues, bueno, esta dice: yo estaba juntada con mi pareja y vivíamos así por casi 20 años. La cosa es que él murió hace unos meses repentinamente y yo siento que él no se fue al cielo por esa causa. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Será que yo tampoco me voy a ir al cielo por ese pecado? Cohabitaba con una persona, vivían en unión libre por casi 20 años. Ajá. Y él murió repentinamente. Uh-huh. Bueno, yo, para empezar, ¿quién soy yo para decir la persona se perdió? Eso no, yo no puedo decirlo. Cierto que cuando uno está en una situación así y no se arrepiente, sí se pierde. Uh-huh. Se condena, pero no sabemos nosotros. Como un día yo llegué a escuchar, ¿verdad? Que una persona, por ejemplo, que se va a suicidar, que está en un puente muy alto, ¿no? Y se va a tirar al vacío para, pues, ya acabar con su vida. Pues entre el puente y el suelo hay todavía un espacio. Hay posibilidad de arrepentimiento. Ahí pudiera ser un momento incluso hasta de gracia, ¿verdad? Solo Dios sabe qué puede pasar. Sí. No sabemos. Lo que sí, pues es cierto, si muere uno en pecado mortal, uno no se salva, porque uno rechazó hasta el último momento la misericordia de Dios. Porque quien no se arrepiente de sus pecados rechaza la misericordia de Dios. Y lo que nos puede salvar únicamente la misericordia de Dios. Por eso podemos decir que la misericordia de Dios se manifestó de una manera sublime en lo que Cristo hizo por amor nuestro, a través de su pasión, muerte y resurrección. Ahí, digamos, la misericordia se manifestó de una manera sublime. Y la misericordia de Dios está siempre disponible. Y es más, Jesús mismo dice: yo soy la misericordia divina, ¿no? Así como se da a conocer con esta Santa María Faustina. Entonces la misericordia de Dios, hasta en ese último momento de las personas, las puede rescatar, ¿verdad? Hasta en ese último momento, porque hay un espacio ahí, solo conocido un espacio de tiempo, digamos, solo conocido entre Dios y la alma, donde la persona le toca todavía optar por Dios o rechazarlo. Entonces solo Dios sabe. Entonces yo diría que, si nos estás escuchando, que no pierdas la esperanza y que solo ores por él, que ahora pues tú te mantengas siempre en gracia de Dios y viviendo para Dios y viviendo para tu familia, para los tuyos. Y que ahora pues te mantengas en ese sentido de, ahora sí que pues dentro del reino de Dios, reino de la gracia, y orando y reparando y entregándote al Señor y a los demás, y pues ahora sí viviendo como a Dios le agrada, y así estando en gracia es como el Señor te escuchará todavía más, ¿verdad? Porque a ver, si uno no está en gracia de Dios, uno está enemistado con Dios por causa del pecado mortal. Entonces las oraciones ante Dios pues no tienen ese efecto. Si al caso habrá un efecto fuerte, grande, cuando la persona se arrepiente, ¿verdad? De corazón. Pero entonces tú mantente en gracia y es como tu oración será escuchada también. Entonces como no sabemos, pues tú sigue orando por él, ofrece tus santas misas, cuando reces el rosario, siempre que tu intención pues sea esa de que pues bueno, con la confianza que el Señor pudo haber hecho algo en ese último momento, que lo haya salvado y
y si está en el purgatorio, pues que salga más pronto de ahí. Entonces yo nomás digo es de que no sabemos, y como ni tú ni yo no sabemos, entonces nos toca a nosotros tratar, luchar, seguir confiando en la misericordia de Dios, que el Señor lo pudo haber rescatado en ese último momento, y solo ora por él, ofrece santas misas o más oraciones. Entonces yo sé que es complejo, pero no hay que perder la esperanza. Padre, ahí entra una segunda pregunta que tengo yo. Ajá. En el caso, Dios no lo quiera, ¿verdad? En el caso de que esta persona no se arrepienta, las oraciones que una persona hace por una persona que se condena, ¿qué pasa con esas oraciones? Bueno, el Señor las distribuye. El Señor las aplica en las almas más necesitadas. Exactamente. Ok, entonces la oración, sí, ¿no? Pero también yo digo que se mantenga fuerte, mantente fuerte en la fe. Tú ya que te has dado cuenta de todo esto, ¿verdad? Pero no pierdas la esperanza. Yo más diría, no pierdas la esperanza, porque no podemos decir, ya se perdió. ¿Cómo podemos saber nosotros? Sí, nosotros no sabemos nada. Podemos saber nosotros. Yo así interiormente tuve como ese... ahora sí que me pues dolió, y entré como en mucha incertidumbre, porque también un primo que yo tengo murió de un ataque al corazón. Y él pues no estaba tan, en ese sentido, que yo sepa, no estaba en gracia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hubo cositas que me dieron un poco de esperanza, como el hecho de que se estaba interesando más como en las cosas de Dios, había empezado a ir a misa. No sé, me parece que no comulgaba, o sea, no se había confesado ni comulgaba, pero empezaba a ir a misa, y por ahí alguien me dijo que hasta le pidió que una Biblia, que si le podía conseguir una Biblia para empezar a leer la palabra de Dios. Entonces como que vi cositas que me dieron esperanza, y simplemente pues yo digo, pues yo lo encomiendo, ¿verdad? Sí. Como sea, hay que encomendarlo al Señor también. Incluso sabes que ahora que sales con esta pregunta, quizás pudiera para el siguiente programa mencionar una verdad que es bellísima acerca de esto, porque yo pienso que es algo que a todos nos gustaría saber. Sí. De lo que dice el Señor sobre ese último momento. Como me parece que el Señor le hace llamar como el último acecho de amor. Sí. Entonces, está hermosa, cuando el Señor en ese último momento todavía rescata almas para la salvación. La última oportunidad, ¿no?, que cada alma tiene de salvarse. Pues sí, pues estamos a nada de terminar el programa. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos trajo en esta tarde, y pues nos despedimos con la bendición del Padre, y nos escuchamos la próxima semana con el favor de Dios. Pues bien, Señor esté con ustedes, y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.